Estoy con el doctor Alfredo Branco, economista, usted lo conoce, y ya estamos empezando a mirar las perspectivas para el 2020 y es importante hablar con los que saben de economía para saber más o menos por dónde viene corriendo la bola, nada más que eso, ¿no? Porque ese es el tema. Alfredo, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Y vos sos una persona muy informada, aparte de ser un buen economista, sos muy informada. Gracias. ¿Qué tenés en tu interior? ¿Qué riqueza podés exhibir en este momento? No, en relación a lo que hablábamos de las perspectivas del futuro, digamos, yo creo que más que hablar de las medidas del gobierno, me parece que lo que hay que tener claro sería una buena agenda de los problemas, una buena agenda de los problemas. Yo siempre digo que las crisis recurrentes de Argentina son cada vez más frecuentes y más profundas. Y en el periodo de gobierno del ingeniero Macri, Argentina vivió la particularidad de que cuando asumió el gobierno del ingeniero Macri, prácticamente no tenía reservas en el Banco Central, la inflación venía creciendo, la economía hacía 2 años que no creaba empleo privado, y tenía una situación en el frente externo muy complicada, donde estaba el juicio de los holdouts, etc. Y bueno, el gobierno parecía que lograba salir, Argentina parecía que resolvió el problema de los holdouts, etc. Y en menos de 4 años, o en 4 años, volvió a entregar el gobierno con pocas reservas en el Banco Central, inflación más alta. El problema de la pobreza, que había sido aquel elemento que el ingeniero Macri había citado como el parámetro para medir su gobierno, obviamente le resultaba desfavorable, y además con un problema de endeudamiento complejo, que no hace otra cosa que reflejar las restricciones externas que tiene la Argentina, la incapacidad para generar dólares, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que si en lugar de tanta discusión, muchas veces ideológica, hubiese un plano de discusión de los problemas y de las probables medidas a adoptar, me parece que sería más factible crear un consenso que es indispensable para poder mirar un poco más allá del largo plazo. Porque cuando se discuten los problemas de corto plazo, hay veces que no hay opciones, ¿eh? Cuando uno dice, Argentina tiene un problema fiscal, y entonces alguien dice, bueno, vamos a aumentar los impuestos. Muchos dicen, no aumento el impuesto. Bueno, pero es que no puedo bajar el gasto. Entonces, en el corto plazo, dice, bueno, está bien, aumentemos un impuesto. Y eso en realidad hay una contradicción entre el objetivo de corto plazo y el objetivo de largo plazo, que es que la economía crezca, que Argentina, expanda sus exportaciones y que logre en algún momento mejorar las condiciones materiales de aquellos que han quedado por debajo de la línea de pobreza. Y a mí me da la impresión que muchas veces los problemas más que económicos están en la superestructura política. Están en una cierta incapacidad que tenemos como sociedad, en la dirigencia no solo política, sino empresaria, gremial, etcétera, que no tiene la capacidad de levantar la mirada un poco más a largo plazo. Y venimos, recurrentemente cayendo en esto. Perdóname la interrupción. Ahora, si a vos te pidieran, ya que hablas de la agenda de los problemas, enúncieme los 5 principales problemas que tiene Argentina, en orden de prioridades. ¿Cuáles serían los 5 que vos tenés? Sí. O los 10, si querés. Sí. El principal problema, y es el principal porque ese indicador es el reflejo de los desequilibrios que tiene la economía, es la inestabilidad del nivel general de precios, es la inflación. Argentina, desde fin de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido inflación superior a la inflación internacional, ¿eh? Pero con una particularidad. Si uno toma desde fin de la Segunda Guerra hasta 1974, la tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor de Argentina fue en promedio 30% por año, que es alta. Pero además tuvo una varianza muy alta. En el año 58, esa tasa de inflación era 27%. En el año 59 fue 113% y después bajó
a 30%. ¿Y por qué Frondizi llevó a esa cifra de inflación? Bueno, estaba fue, Arturo Frondizi, sí, Frondizi en el poder. fue porque la decisión que se tomó en aquel momento de liberar el tipo de cambio, que estaba atrasado. Estaba Álvaro Alzogaray, ministro de Economía. Alzogaray pasó el invierno y se fue por las nubes. Bueno, entonces digo, eso fue 30% por año, ¿no es cierto? Con muchas variantes, 30% es una tasa alta. Ahora, ¿qué pasó entre 1975 y 1985? Entre junio y junio de estos 2 años, la inflación nunca fue inferior, digamos, al 100%. Qué bárbaro. Y eso que tuvimos en el medio distintos experimentos de política económica. En junio del 75 tuvimos aquel incidente, claro, que recordamos todo al ministro y a la madre del ministro, fue el Rodrigazo. Después de ese experimento tuvimos otros experimentos. Tuvimos el plan de abril, del 2 de abril del 76 de Martínez Dios. Después tuvimos el plan de diciembre, 20 de diciembre del 78, el plan de la tablita de Martínez Dios, de la convergencia. Bueno, tuvimos todos esos planes. Hasta en junio del 85, la tasa de inflación había llegado ese mes a 30%. Bajo el reinado de Grispum. Correcto. Se fue Grispum y tuvimos el plan austral. Y dio la impresión de que nos entusiasmamos porque del 30% de junio, la tasa de inflación bajó a 1% más o menos en diciembre sin que hubiera una contracción del nivel de actividad. Pero bueno, de nuevo, son esos ciclos en que nos entusiasmamos y de nuevo recaemos. El austral se fue deteriorando, una cierta inconsistencia entre lo fiscal y lo monetario llevó a que, bueno, vamos al primavera y el primavera de doble y terminamos en la hiper. ¿Ah? Después tuvimos la convertibilidad. Y hubo un momento de la convertibilidad que parecía que la inflación había desaparecido, porque de hecho tuvimos un periodo bastante largo de estabilidad de precios. Es más, el gobierno, creo yo, le suele ocurrir a los gobiernos, se enamoró de ese tipo de cambio, se empezó a atrasar el dólar, todos viajamos a Miami, conocimos la casita de Mickey. El DM2. DM2, nos sentíamos los árabes de Sudamérica. ¿Y qué es lo que sucedió? Terminó en el estallido del 2001, ¿no? De nuevo empezamos, y parecía que un contexto internacional muy favorable, como es de 2004 en adelante, motivado por el precio de las commodities, básicamente, de nuevo parecía que crecíamos a tasas importantes, y empezó de nuevo la inflación, y la presidenta Fernández, actual vicepresidenta electa, la presidenta Fernández ya entregó el gobierno sin reserva, con inflación creciente, etc. ¿Qué suelo decir yo? Yo pienso cuando uno piensa en el personaje de Sísifo de la mitología griega, que por ser tan astuto y haber engañado a los dioses, le pusieron como condena que tenía que subir aquella roca hasta la cima de la montaña, y cuando estaba llegando se caía la roca y tenía que empezar de nuevo. Bueno, la historia de Argentina es esa. Sí. Entonces tiene que haber algún cambio que probablemente tenga mucho más que ver con lo cultural, con lo político y con las reglas de la economía seguramente, pero con lo cultural, lo político, lo institucional, para que seamos capaces de explotar todas las potencialidades que tenemos. Porque Argentina muchas veces nos acostumbramos a decir es un país rico. No es un país rico. Tiene reservas. En realidad tiene recursos, tiene potencialidades. Y como comentaban recién en el bloque anterior, hay que poner un esfuerzo para lograr que esas potencialidades se transformen efectivamente en mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Si eso va a ocurrir o no, es responsabilidad de todos, pero es fundamentalmente de los que dirigen la sociedad. Ahora, ¿quién soy yo para darte una opinión, no? Pero me atrevo a lo siguiente, Alfredo. Si uno mira los datos que vos tomaste desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 45, y hasta el presente, pareciera que el gran drama argentino fue político, que desencadenó el drama económico, porque nadie, que yo sepa, recorriendo la historia de todos los presidentes, nadie se atrevió a achicar el gasto público. Un ministro que dijo vamos a achicarle el 10% a los empleados públicos, lo echaron a los 23 días, López Murphy. ¿Te acordás? Sí. Entonces, me parece que ahí el problema es de ascendencia política, es decir, la clase política argentina es la que ha fracasado. Lo que pasa es que la sociedad demanda el Estado que quiere, ¿no? Si uno mira, por ejemplo,
entre 2004 y 2015, durante ese periodo, si uno mira la evolución del gasto público, medido como porcentaje del Producto Interno Bruto, uno mira desde 1983, es decir, cuando se recuperaron las instituciones democráticas, hasta 2004, el gasto público representaba aproximadamente entre 23 y 25% del producto, como promedio. Y o sea que arrancamos de este 25%, supongamos, en 2004. Y cuando vemos cuánto es en 2014, el último año, o 2015 es casi lo mismo, se encuentra con que el gasto público nacional y de provincias, excluido municipios, este dato que estoy dando es excluido las municipalidades, es 44%. Claro. Entonces, si yo subo, digamos, 10 puntos o 20 Casi puntos... se duplicó, claro, prácticamente. Si yo subo eso, por más que yo aumente los impuestos, y Argentina aumentó la presión fiscal 10 puntos del producto en ese periodo, lo mismo voy a generar un déficit, que es lo que en realidad ocurrió. Y además hay un problema, que es el gasto público no es tan sencillo de reducir. Porque la receta es muy simple, que dice, bueno, ¿y por qué no he hecho 1 millón de empleos públicos? Yo siempre suelo decir que si un ministro va al presidente y le dice, mire, la solución es que echemos 2 millones de empleos públicos a la calle, el presidente, sea quien sea, estoy seguro que le va a decir, bueno, vamos a empezar con vos. Porque el costo de eso es muy alto. Entonces, las medidas tienen que tener además sustentabilidad política, ¿no? Y a mí parece que eso, pero de todos modos te dije solo el primer problema, que era la inflación. Por detrás de ese, en los 5 que me dijiste, van los otros. Antes de irte de ahí, Alfredo, me gustaría que me analizaras la composición del tema en esto. Hablas del gasto público, del 25 se fue al 44. Sí. El componente más importante de ese incremento, ¿dónde lo ves vos? En el gasto social. En el gasto social, exactamente. Sí. Es decir, que la política generó pobres y después se ocupó en gastar el gasto, exagerar el gasto público para darle de comer a esos pobres. ¿Es así? Sí, no sé si está esa intencionalidad. Bueno, porque yo soy muy retorcido, no puedo decir. Y vos te contenés un poco, pero la realidad es esa. Yo no sé si hay intencionalidad. Lo que sí es objetivo es que yo no hablo de intencionalidad, hablo de consecuencias de las malas políticas. Sí, la estructura hoy del gasto es esa. El 75% hoy del gasto público es darle de comer a la gente. Sí. Es un disparate grande. Y es muy probable que eso no se pueda modificar rápidamente. No, claro que no. ¿No es cierto? Porque la macana está hecha. Y eso requeriría, y la única solución a eso es que Argentina iniciara un proceso de crecimiento sostenido y que no fuese el entusiasmo de que vamos subiendo la piedra y cuando estamos cerca de la cumbre nos cae. Bueno, pero permitime otra vez, te estoy interrumpiendo mucho y no me gusta interrumpirte, porque vos sos el que sabés. Pero vos fíjate, hay que apuntar al crecimiento sostenido. Sí. Para crecer hay que invertir. Para invertir hay que cambiar cosas dentro de la Argentina como la reforma laboral y la carga impositiva que pareciera que los gobiernos no están dispuestos a encararlo. Y entonces los inversores dicen, mire, hoy hay en el mundo montones de lugares donde invertir, porque es así. Hay montones de lugares donde invertir. ¿Para qué voy a ir a complicarme la vida en la Argentina? Bueno, ese es... de estos 5 temas que íbamos a comentar, yo tenía, aunque era en el último, lo pongo segundo ahora, el tema vinculado al clima de negocios, digamos. Hay indicadores de eso, hay organismos internacionales que dicen, a ver, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es hacer negocios en Argentina? ¿Qué tan fácil, tan difícil es en Chile? ¿Qué tan fácil es en Brasil o en Nueva Zelanda o en Australia? Y en eso, obviamente, Argentina tiene una situación que ocurre lo que mencionabas. A pesar de que tenga recursos que pueden hacer atractivo, los recursos, por ejemplo, de gas de Argentina son atractivos, los recursos del litio son atractivos, pero bueno, con eso no alcanza, sino que el contexto, las instituciones que tienen que ver con las reglas de juego de la economía, si no son las que sean capaces de persuadir a quien va a colocar su capital de riesgo ahí, bueno, quedará ahí y nadie lo explotará. Es decir, ese es otro problema. Ese problema tiene que ver con lo político institucional, creo yo, fuertemente. Después tenemos un problema estructural, lo mencionaste recién cuando hablaste del gasto, de la composición del gasto, que es el hecho de los niveles de pobreza, que son realmente, yo diría, a uno le duele, le tiene que doler a cualquiera los niveles de pobreza. Porque tener 1/3 de la población por debajo de la línea de pobreza medido por ingreso es algo realmente, y que además va a llevar décadas, si nos va bien, para poder resolverlo. Ese es otro problema.
Y he alterado el orden, pero hay un problema muy grave que es el sector externo argentino, esta escasez permanente de dólares, que está además ayudada por el comportamiento de los agentes económicos argentinos, pero que a su vez impone una restricción que cada tanto tenemos una crisis en el sector externo. Es otro problema muy grave. Y para eso también es muy importante, digamos, el clima que hay en la economía, pero es muy importante que la Argentina sea capaz de expandir su capacidad exportadora. Para lo cual, la política económica puede hacer mucho, porque en rigor de verdad, uno de los problemas de la existencia de la restricción externa es que la política económica ha sido incapaz de fomentar una inserción más poderosa de Argentina en el mercado internacional. Ese es otro problema, digamos, que tiene que estar en la agenda. Claro, sí, sí. ¿Y qué te queda? ¿Algo más? El último de la agenda? es la cuestión federal. ¿Por qué digo el último es la cuestión federal? Porque si uno mira las cuentas públicas de las provincias hace 5 años, o un poquito menos, 3 años, digamos, daba la impresión que todas tenían una situación equilibrada. El gobierno nacional, sea por necesidad política, por negociación o por lo que sea, fue bastante correcto en la distribución de recursos para que no tuvieran inconveniente. Pero si hoy uno mira esa situación, advierte que está lejos de ser real, y entonces da la impresión que Argentina no tiene resuelto en realidad la cuestión federal. Ayer hablaba con un colega, economista, Juan Manuel Garzón, de Fundación Mediterránea, y entonces él me contaba, estábamos hablando de la posibilidad, digamos, de la situación del sector agropecuario. Y él decía, si uno toma un periodo suficientemente largo, una década, de Córdoba salieron recursos por la producción agrícola que son más o menos equivalentes a las 2/3 partes del Producto Bruto de la provincia de Córdoba. Y vino de vuelta del Estado Nacional, digamos, esas fueron las retenciones de 2004 en adelante, ¿no? De vuelta vino algo así como el 10% de lo que fue. Claro. Eso muestra así cabalmente que aunque nosotros tenemos un país que dice que es federal, en lo económico, el grado de concentración en Buenos Aires, el litoral, etcétera, es una situación que lamentablemente, lejos de mejorar, parecería haberse profundizado. Algunos mal pensados dicen que la revolución del 25 de mayo de 1810 fue nada más que un golpe de Estado de los porteños contra el interior para quedarse con la aduana y toda la riqueza del país, ¿no? Sí, conozco una persona que además ha escrito sobre eso acá, un historiador de Córdoba, un amigo común creo que es, que dice, no, los revolucionarios de mayo en realidad fue una revolución contra el interior. Así es. Alfredo, bueno, has esbozado un excelente cuadro de lo que es la agenda de los problemas que tiene la Argentina. De acuerdo a esa agenda, ¿cómo son tus perspectivas? Entonces no las veo muy positivas, muy optimistas. Bueno, yo Estás hablando con el presidente del Club de los Pesimistas en Córdoba, te aclaro. No, bueno, en realidad yo hace algún tiempo adopté una frase que me dijo un economista conocido que estuvo en Córdoba, Mario Blecher, que en cierta oportunidad yo veía que él siempre era un poco optimista, ¿no? Y entonces dije, pero siempre tiene una mirada optimista. Y entonces él dijo lo siguiente, es más, lo dijo empezando una conferencia que dio en Córdoba, dijo, como me han dicho que soy muy optimista, les voy a decir algo. Dice, los optimistas y los pesimistas llegamos al mismo lugar, pero los optimistas la pasamos mejor en el trayecto. Mirá, entonces yo me hice un poco más optimista. Sí, te cuento algo porque un día lo entrevisté, 2 veces, 2 entrevistas le he hecho a Mario Blecher y me dijo esa frase. Y le dije, yo que soy contestatario porque soy tremendo, le dije, ¿usted sabe lo que es un pesimista? Miró, sorprendido, le digo, un pesimista es un optimista muy bien informado. Sí. Y entonces nos reímos los dos y pasamos de largo el tema, ¿no? Pero, bueno, digo, Argentina tiene muchísimos problemas y me parece que lo peor que podría ocurrir es que pensemos que se resuelven fácilmente. Claro. En el gobierno pasado, en el gobierno, digamos, del ingeniero Macri, uno de los errores más notables fue decir, mire, la inflación es un problema que se resuelve fácil. Claro. Entonces todos se entusiasmaron, parecía que íbamos con la piedra para arriba y entonces el golpe fue un poco más fuerte. Se fue de boca.